nosotros, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con su familia, tiene que ver con su vida. Amén. Así que la cena que hoy vamos a compartir es una cena, mire usted, para iniciar la restauración. Y usted dirá, ¿qué es lo que tengo que restaurar? Pues hay muchas cosas que sin que nosotros nos demos cuenta, con el paso del tiempo se van arruinando, se van deteriorando y necesitan, ¿qué cosa? Restauración. Para todo tipo de restauración es necesario un tipo especial de personas. Amén. No cualquiera restaura cualquier cosa, ¿verdad? Usted conoce o habrá visto, hay programas de restauración que son muy lindos y uno dice, ¿cómo hacen? Y le traen un cacharro así todo destruido y de pronto sale el mueble que era antes y uno dice, ¿cómo se han dado cuenta? ¿Cómo lo pudieron hacer? Es que restaurar tiene un gran significado. Fíjese, según nuestro diccionario, restaurar tiene que ver con tres cosas. Fíjese, primero con recuperar o recobrar, es decir, algo que ya no tiene valor, empieza a recobrar su valor, ¿sí? Recuperar algo que estaba perdido. En segundo lugar, tiene que ver con reparar, con renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es decir, cuando hablamos de restauración estamos hablando de cosas que se han echado a perder, de cosas que de pronto ya no están como estaban antes y necesita, ¿qué cosa? Ser restaurada. Y finalmente, restauración tiene que ver con reparar una pintura, una escultura, un edificio del deterioro que ha sufrido. Cuando hablamos de restauración, nos referimos a algo justamente que perdió su estado original. Y dígame si muchas veces no pasa así en la vida. Como estudiantes, algunos estudiantes dicen, yo no sé, antes podía estudiar más y ahora estudio menos. ¿Y qué te está pasando? ¿Qué estás necesitando? Restauración. Yo antes podía correr y salir y hacer muchas cosas y ahora ya no tengo el mismo estado físico que tenía antes. ¿Qué te hace falta? Exacto. ¿Y dónde va a ser restaurado? Ah, ¿cómo no va a saber dónde va a restaurarse? Tiene que ir al gimnasio, hermano, y le dice, vengo para que me restauren. Y entonces el dueño del gimnasio le dice, venga, pase, pague la cuota. Bueno, algunos le dicen, no, mire, siga nomás, ya no tiene arreglo, ¿no? Pero bueno, eso son los pocos, ¿sí? Pero uno tiene que ir a restaurarse en el lugar donde va a ser restaurado, ¿sí? Hace unos años atrás, el Señor me dio la bendición de poder adquirir un vehículo que fue mi sueño cuando yo era un niño, un casi adolescente. Cuando yo veía pasar esos autos, y obviamente en ese año, en el 73, 74, yo tenía 12 años, 11 años, y veía pasar esos autos, para mí era, wow, qué cosa maravillosa, ¿sí? Y con el correr de los años, el Señor me dio la bendición de poder adquirir un auto de eso, y estaba muy lindo cuando lo compramos. ¿Le gustaría verlo? ¿No? ¿Sí? Bueno, mire, ahí le voy a mostrar. Ah, está, mire, ahí está, qué fachero el que está ahí, ¿no? Ah, vamos a la otra mejor que me da vergüenza. Ahí está, mire. Bueno, no se la ve muy bien, ¿no? Pero eso fue unos días, a los días que lo habíamos comprado. No sé si usted ve ahí una cosita blanca en la trompa, ¿le ve? Ya era un indicio medio más o menos, ¿no? Bueno, para nosotros fue una alegría tenerlo, para los chicos, los compañeros de Abril, cuando la iba a buscar al colegio, me pusieron un apodo de uno de esos de Rápido y Furioso, Toretto. Ahí viene Toretto, Abril le decían, y yo apareció brum, 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 en la coupé. La verdad es que eso fue el indicio de que no estaba bien restaurada, habían usado un material feo. Entonces cuando le empezó a dar el sol, lamentablemente no teníamos el techo entonces para el garaje, empezó a deteriorarse cada vez más y cada vez más, y hoy necesita urgentemente una restauración a fondo. ¿Quieren ver cómo está actualmente? Usted me quiere hacer sentir mal, ¿no? Bueno, pero mire cómo quedó, mire cómo quedó. ¿Se acuerda de esa cosita blanquita?
mire todo lo que salió. La llevo a un taller que está justamente el hermano acá y ¿sabe qué me dice? ¿Sabes cómo le dicen a tu coupé ahora? ¿Cómo le dicen? Empanadita frita, porque está llena de ampollitas, ¿no? Y bueno, ahí están las ampollitas, se empezaron, mostrarle la otra, se empezaron a romper las ampollitas y a aparecer la chapa, ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Qué le hace falta? Muchas personas me dicen, tira ese auto viejo, ¿para qué tenés ese auto viejo? O me lo dicen en tucumano, tira eso, chango. Ahora hay autos mejores, ahora hay autos más lindos, ¿para qué vas a tener eso? Sin embargo, hay algo dentro mío, tal vez ese sueño de muchachito que lo veía recorrer porque era un auto de carrera, en las carreras lo veía andar. Quizás eso me lleva a tener cada vez más deseo de ver este auto restaurado, o que algún día mis hijos o mis nietos, ¿no es cierto?, puedan ver lo que era un auto del año 74. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos del 1900, ¿no? Nuestros hijos son del 2000 y algo. Y eso me lleva a tener este deseo y este anhelo. Y por ahí capaz que un día usted me ve que vengo a la iglesia con el auto restaurado, ¿no? Y quede como nuevo. ¿Sabe? Cuando yo tuve la posibilidad y oramos al Señor y compramos este vehículo, siempre pensé, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me dio este auto? Y la verdad es que como soy de esas personas que siempre piensan que las cosas no son las que se ven, sino que hay mucho más de lo que uno ve. No sé si le ha pasado, que a veces uno dice, esto es tal cosa, y después se da cuenta que no era. Bueno, yo siempre pienso así, y pienso, ¿qué será y qué habrá detrás de todo esto? ¿Por qué Dios me ha dado esta bendición? Y muchas veces me he encontrado pensando en que así como está este auto, así muchas veces Dios nos ve a nosotros. Para algunos discriminados, tal vez siendo despreciados, desvalorizados, sin arreglo, como le dicen algunos, pero Dios nos debe ver desde su gran amor de una forma diferente. Nos debe ver capaces, nos debe ver amados, nos debe ver lindos, nos debe ver valiosos, y se toma el trabajo de restaurarnos cada vez que nosotros le damos lugar. Hoy quisiera que todos juntos podamos entrar en este gran trabajo de amor que significa restaurar. Usted me dice amén. ¿Quiere entrar en esta tarea? Acompáñame en la lectura de Isaías capítulo 58, versículos 6 al 12. 58, 6 al 12. Y allí va a encontrar usted la descripción un tanto oculta de las personas que Dios tiene preparadas para restaurar. Amén. Ya lo tiene, Isaías 58, 6 al 12. Allí tiene usted esta frase, no cualquiera puede restaurar. Amén. Dice así la palabra, ya lo tiene. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Lo que pasa es que en los versículos anteriores Dios le habla al pueblo y le dice que no le gustaba el ayuno que ellos hacían, porque ellos hacían un ayuno y se hacían los que sufrían mucho, pero en el fondo lo único que querían era cumplir sus propios deseos y no los deseos de Dios. Entonces Dios les dice, ese no es el ayuno que yo escogí, y les dice lo que hemos leído, lo que acabamos de leer en el versículo 6. Y entonces le sigue explicando, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y escuche bien, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué precioso pasaje de la Biblia. Yo le voy a mostrar ahora este mismo pasaje en la versión de Biblia del lenguaje sencillo. Fíjese, ahí lo tiene puesto usted para que lo leamos juntos. Dice así, pero en realidad no es así, refiriéndose al ayuno. El ayuno que a mí me agrada, dice Dios, es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ello la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como la luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, le daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Qué precioso. En el versículo 12 nos habla de esta clase de personas especiales, personas a las que las llama reconstructores de ruinas antiguas, reparadores de muros caídos. Esta clase de gente es una clase de personas especiales, escogidas por Dios para esta tarea. Y sabe una cosa, hoy usted está recibiendo ese llamado de Dios. Hoy Dios está mirándole y abriendo las puertas y llamándonos para que podamos ser personas dispuestas a restaurar. ¿Qué le parece? ¿Será posible en el Señor? Claro que sí, pero no cualquiera puede entrar en la tarea de restaurar. Creo que lo primero que debe pasarle a quien pretende restaurar es amar lo que va a restaurar. ¿Me entiende? Nadie puede restaurar algo que no ama. Por eso es que Dios nos restaura, porque nos ama. Cuando uno ama, ve con ojos diferentes a la persona. Cuando uno no ama, ve lo malo de esa persona. Pero cuando uno ama, uno ve diferente. Por eso lo primero que tiene que pasar, si usted quiere entrar en la restauración, es amar la obra de Dios. ¿Usted ama la obra de Dios? Tal vez usted ama que Dios haga cosas en usted, pero Dios aquí le está diciendo, yo no quiero solo restaurarte, sino que entres en mi tarea de restaurar la iglesia. Tengo que amar su iglesia, y la iglesia son personas, no son paredes, son personas. Y las personas necesitamos todas ser restauradas. Cuando uno ama a una persona, o ama una cosa, uno la ve de una manera diferente. Sea una persona, sea una casa, sea un vehículo, uno lo ve como si fuera que el tiempo no hubiera pasado, como que tal vez, como me pasa a mí, yo
usted ve todas esas cosas feas, pero yo tengo todavía en mi mente cómo era ese auto cuando andaba por las calles. Y pensar que con este auto iban de una parte a la otra de la Argentina, y la gente hacía viajes con estos autos. Y uno piensa diferente. El otro cuando lo ve no lo ama y dice, pues eso es una cosa oxidada. Pero cuando uno ama ve diferente. Uno ve como si fuese que el sol no lo hubiera dañado, como si la lluvia no lo hubiera oxidado, como si los problemas no te hubieran desviado, como si los desprecios y los rechazos no te hubieran hecho sentirte como que no servís para nada, como si el pecado no te hubiera ensuciado, como si fueras nada menos que Jesús. ¿Me entiende? Cuando uno ama a la iglesia, uno no ve a las personas como lo que se muestra, sino como Cristo. Amén. Todos fuimos llamados a ser como Él, pero sabemos que hay un enemigo que, como el sol, como la lluvia, que destruye las cosas físicas, hay un enemigo que también destruye el alma de muchas personas. Hay muchos que vienen mezquinos, que vienen enojados, que vienen amargados, pero tenemos que aprender a verlos como Cristo. Amén. Sin despreciar, sino aprendiendo a aceptar y acercar a esas personas. En primer lugar, un restaurador debe ser una persona que tenga amor por lo que se va a restaurar. Y yo quiero hoy pedirle de corazón, ame a la iglesia, ame a la iglesia. A mí me toca tener la bendición de pastorear una iglesia que me ama, ¿verdad? ¿No? Me aman, ¿no? Y yo lo siento, y yo le doy muchas gracias a Dios por su amor. Pero conocí a mi papá, que le tocó pastorear una iglesia que le hacía doler mucho su corazón. Tanto que una vez casi le da un infarto y tuvimos que llevarlo al sanatorio urgente porque tanta presión, tan difícil era. Pero sabe, todas las noches lo escuchaba orar por todos los hermanos. Era un hombre que amaba la iglesia, porque no veía a las personas. Yo me enojaba muchas veces, porque ¿cómo va a orar por ese? Yo era un niño, un adolescente, y me enojaba con escucharle a él. ¿Cómo vas a perder el tiempo? Pero es que él no veía lo que yo veía. Él veía al Señor en cada uno de esos hermanos. Y aunque todavía le faltaba tal vez mucho para ser como el Señor, él podía ver la obra de Dios en ellos. Amén. Y hoy me encuentro haciendo su tarea. Le doy gracias a Dios porque a mí me cuesta menos que a Él, porque es más sencillo gracias al amor que ustedes me dan. Pero hoy yo les llamo a amar a los hermanos. Saben, cuando muchas veces les pido que se saluden, ¿verdad que les pido que se saluden muchas veces, no? Y usted dirá, oh, este pastor, ¿cómo la da y la da con...? Pero es que ahí empieza todo, hermano. Tenés que amar la iglesia. Cuando vos saludás a un hermano, ¿sabés a quién estás saludando? Al Señor. Lo estás saludando al Señor. Amén. Que en el nombre de Jesús empecemos a amar la iglesia para que la podamos restaurar. Amén. ¿Sí? Cuando uno ama, ya no va a haber miedo a ensuciarse, ya no va a haber miedo a hacer la tarea, porque vamos a estar allí con amor por las cosas que Dios quiere. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta lo que este pasaje que hemos leído nos dice, quiero hablarles de dos características más. Aparte del amor, quiero hablarles de dos características más que tienen que ver con el restaurador. La primera característica tiene que ver con el versículo 5. Si me acompañas, Augusto, lo podemos ver, ¿sí? Ahí está. Perdón, el versículo 6. Dice así, pero en realidad, dice la palabra, fíjese, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben ¿con qué? Con toda injusticia. Un restaurador de Dios es una persona que tiene un compromiso con la justicia
de Dios. No con la justicia propia, sino con la justicia de Dios. Amén. ¿A usted qué opina cuando alguien que no se merece algo se gana algo? ¿Qué le genera a usted? Sabe que en la justicia de Dios corre por distintos caminos que nuestra justicia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda del ladrón de la cruz? ¿Se merecía o no se merecía estar ahí? La justicia de los hombres lo había puesto ahí, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, miren, ni se bautizó, ni leyó la Biblia, ni tuvo que hacer oraciones, nada. Ese entró sin nada, porque Dios tuvo misericordia de él. La justicia de Dios le salvó. Amén. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuántos hermanos eran? Uno era el pródigo que se fue y malgastó toda la plata, y el otro, muchacho de la casa, trabajador, que hacía todas las tareas. ¿Qué pasa cuando viene el hermano y aparece en la casa? Le agarró una bronca. ¿Cómo es posible que a este matas el becerro gordo, le das anillo, y yo que estoy con vos tanto tiempo? Es que la justicia de Dios es diferente de la justicia humana. Según la justicia humana, ¿qué hubiéramos dicho? Bueno, muchacho, has venido, pero acá te quedás ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. No es que, bueno, está bien, yo te perdono, pero ahí nomás. ¿Qué te parece? La justicia de Dios abraza. La justicia de Dios olvida. La justicia de Dios es diferente. Amén. ¿Querés restaurar? Tenés que comprometerte con la justicia, pero no con tu propia justicia, sino con la justicia de Dios. Amén. Y en la justicia de Dios vas a ver a muchos postreros que se vuelven primeros. Y lamentablemente muchos primeros que se vuelven postreros. ¿Querés estar en la justicia de Dios? Pues es necesario si quieres empezar a restaurar la iglesia de Cristo. Amén. Debemos aprender a aborrecer aquellas cosas que son injustas. ¿Es justo que nuestros jóvenes hoy estén en la droga? ¿Es justo que nuestros jóvenes no encuentren otra mejor cosa que hacer que robar? No, es justo que hoy nuestros jóvenes no tengan la preparación que realmente los capacite en una escuela pública para entrar en una universidad. No, no es justo. ¿Cuál es la justicia de Dios acá? ¿La estás buscando? ¿Estás buscando la justicia de Dios? ¿Acaso vos estás pensando que el Señor va a mandarle un rayo a todos esos jóvenes y los va a matar? No. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es amor para poder sacarlos de la droga, es amor para poder sacarlos de la delincuencia y poder darle un nuevo porvenir. Amén. La justicia de Dios es tratar con el corazón de aquellos que deben tomar decisiones para que las cosas sean diferentes. ¿Con cuál justicia estás? A veces el Face nos delata en la justicia que estamos. ¡Fua! Decimos aquello y decimos lo otro y mandamos al infierno a uno y al otro al cielo. ¿Y la justicia de Dios dónde está? Que Dios nos ayude a dejar la justicia propia para que podamos aceptar la justicia de Dios y en esa justicia poder administrar el amor. En segundo lugar, versículo 7, fíjese lo que dice. Si usted lo busca, yo lo tengo acá puesto en la placa, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Tiene que ver de estar comprometidos con la misericordia de Dios, con la misericordia de Dios. ¿Sabe una cosa que siempre he tratado de enseñar a los hermanos? Es que es mejor equivocarse amando que siendo fríos. Es mejor que uno se equivoque habiéndole dado algo a alguien que no lo valoró y no haberle negado a alguien
que tal vez lo necesitaba. ¿Me está comprendiendo? Usted tiene misericordia. Misericordia es amar lo que no se ama. Alguien describió la misericordia de la siguiente manera. Dijo, el amor hacia arriba es la adoración. El amor hacia los costados es el amor que Dios nos dice que tengamos al prójimo. Pero el amor hacia aquello que nadie ama, hacia abajo, es la misericordia. ¿Usted tiene misericordia? Pues si usted quiere restaurar, va a tener que tener misericordia, un compromiso con la misericordia. Que el Señor nos ayude a que a partir de este día que vamos a compartir esta cena del Señor, podamos tomar este compromiso de restauración. Fíjese al lado suyo, la persona que está, fíjese del otro lado, la otra persona que está, fíjese el que está adelante, fíjese el que está atrás. Son personas como usted, como yo, que necesitamos ser restaurados, ¿verdad? Siempre necesitamos restauración. Y qué bueno cuando el abrazo de un hermano o la actitud de un hermano o el mensajito de un hermano te restaura y te volvés a sentir bien, te volvés a sentir Jesús en la tierra. Amén. Le volvés a encontrar sentido a la vida. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que restauremos. Y no me voy a quedar con todas las promesas, se las voy a dejar para que usted las lea y las disfrute. Yo me quedé maravillado la primera vez que leí hace tantos años este pasaje, de ver tantas cosas que Dios quiere hacer a las personas que toman el compromiso por su amor, su justicia y su misericordia. ¿Qué me va a decir o qué le va a decir al Señor? Le va a decir, amén, Señor, aquí estoy para que me restaures y pueda también restaurar, o se va a quedar mirando a los demás o criticando a los demás en el estado que están. ¿Qué le parece? ¿Qué me va a decir? Amén, ¿qué? Amén, ¿quiero ser qué? Quiero ser un restaurador. Amén, un restaurador. Hace mucha falta. Usted tiene un vecino que por ahí tal vez se porta mal. ¿Qué le hace falta a ese vecino? Restauración. No que lo esté criticando, sino que necesita que lo restaure. Amén, que ore por él, que le pida al Señor. ¿Me entiende? ¿Quién más va a orar si no es usted? ¿Me comprende? ¿Tiene algún compañero de trabajo que es insoportable? Un compañero de estudio que es insoportable. ¿Qué necesita? Restauración. Restauración. Amén. ¿Y quiénes van a restaurar si no son los hijos de Dios? Que un día fuimos restaurados por Él y que tenemos la bendición de que cada vez que nos acercamos Él nos restaura. Amén. Así que antes que usted se arrepienta, póngase de pie, que vamos a decirle sí al Señor. Amén. Le vamos a decir, Señor, queremos ser restauradores. Restáuranos para que podamos restaurar. Queremos tener un compromiso con la justicia que viene de Dios, no con la justicia humana, sino con la justicia que viene de